sabor y algo más con Nidia Marsella. Bienvenidos a mi cocina virtual. Y como pasa mágicamente en esta cocina virtual, ya tengo todos los ingredientes y todo lo que necesito para las dos recetas que les prometí, especialmente para aquellos que sufren de los síntomas descritos en el segmento anterior. Y para la primera receta, tacos vegetarianos, que rinde para 4 personas, vamos a necesitar 4 huevos, 3/4 de taza de cebolla picadita, 4 tortillas de maíz, 3 dientes de ajo picadito, un manojo de acelga, que es aproximadamente unas 4 hojas, 2 tomates cortados en cuadritos, que son opcionales, cilantro, sal y pimienta al gusto. Y lo primero que vamos a hacer es poner un poco de aceite. El truco es que la sartén no esté muy caliente en el momento en el que ponemos el aceite y que el aceite tampoco esté muy caliente cuando agregamos la cebolla. La cebolla es un ingrediente maravilloso que tiene montones de vitamina C, buenísima para el sistema inmunológico y para la piel. Y por supuesto también tiene biotín. Vamos a agregarlo ahora que el aceite está un poquito más caliente y lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente 2 minutos hasta que se comience a poner un poquito cristalina, pero no demasiado, para que no se nos sobrecocine. Y mientras la cebolla se está dorando, nos va a dar entonces un poquito de tiempo para trabajar en los huevos. Y si comes huevos con frecuencia, no olvides mirar la parte 4 de este video con información muy importante sobre los huevos. Dejamos los huevos a un lado y ahora les quiero presentar la protagonista principal de esta receta. ¿Y quién será? Las acelgas. Las acelgas tienen la mayor cantidad, la mayor concentración de vitamina B7 o biotín que existe en esta mesa y en el automercado. Un manojo finamente cortado lo vamos a agregar a la cebolla que ya está comenzando a cristalizarse. Las acelgas, es cierto, están llenas de vitamina B7 o biotín, pero también tienen vitamina K, que es excelente para la sangre, vitamina A, que es excelente para la salud de los ojos, vitamina C para combatir las gripes y reforzar el sistema inmunológico. Una vez que las acelgas se han puesto verdecitas oscuras, que si verde se pone más intenso, la cebolla está un poquito más cristalina, ya estamos listos para agregar los huevos. Mientras se cocinan los huevos, les voy a enseñar un truquito que aprendí con mi abuela, maravilloso para cocinar los ajos. Abro un clarito en el centro del sartén, todavía caliente y los ingredientes todavía cocinándose, y agrego el ajo justo en el centro. No lo vamos a dejar por más de 30 segundos. Y una vez que ya están cocinados, que pasan los 30 segundos, los mezclamos con el resto. La última parte es agregar la sal y la pimienta. A mí me encanta la pimienta, a veces se me pasa un poquito la mano. Y ya está lista nuestra mezcla. Ahora vamos a pasar a armar los tacos. Lo ponemos en el centro y lo que yo hago para adornarlo y para que se vea más lindo, pero también tenga más elementos nutritivos, es agregarle un poco de tomate. El tomate es, como les comenté al principio, opcional. Para completar, cilantro. Y una alternativa saludable son las hojas de lechuga para sustituir la tortilla. Pero si prefieren la tortilla tradicional de maíz, aquí también la tengo. Y aquí tenemos el plato ya listo y preparado. Vamos a pasar a nuestra próxima receta. Le voy a pedir a mi cocina virtual que se vaya y que cuando regrese me traiga todos los ingredientes que necesito para el batido de maní y banana, que es para chuparse los dedos. Nos vemos en un segundo.